gusto saludarles. Y mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, ¿cómo estás? Félix, ¿cómo Y estás? su servidor Félix Fuentes. Les hablamos hoy de la central obrera más poderosa que ha tenido México, la cual cumplió el miércoles pasado 80 años de existencia. Todavía quedan en esa central algunos de los líderes de esa época, pero a lo mejor ni se acuerdan de que ya cumplieron 80 años. Y esto porque dicen que los jóvenes, los más chavos, tienen ya 70 años o más. Esta central fue creada en 1936, precisamente el 24 de febrero, por Fidel Velázquez, Jesús Llurén y Vicente Lombardo Toledano, entre otros. En 1936, a instancias del general Lázaro Cárdenas, quien era presidente de la República. Raúl, 80 años son muchos para una central obrera que ha tenido, según nos han dicho, hasta 9 millones de afiliados del sector obrero. ¿Cómo la ves en estos momentos? Bueno, efectivamente la CTM duró casi 9 sexenios. Fue el ejemplo claro de un sindicato, de una central de trabajadores de México. Yo creo que la más longeva de América Latina, pero con un poder político dentro de los 3 sectores en que estaba dividido y está el PRI, obrero, campesino y popular, que con Fidel Velázquez Sánchez al frente llegó a tener cuotas de poder para elegir gobernadores extraídos del sector obrero, senadores, diputados y bueno, no digas delegados, etcétera. Pero a partir de la muerte de Fidel Velázquez, la Confederación de Trabajadores de México, al suceder Joaquín Gamboa Pascoe, que había sido por muchos años, no solo senador que lo fue, sino secretario general de todos los sindicatos del DF, ahí lo tenía Fidel. Bueno, pues ese declive no se detuvo, ni mucho menos se conservó esa fortaleza como central de trabajadores. Efectivamente, Fidel Velázquez ha sido único en el movimiento obrero de México y en 1997, cuando deja de existir, lo relevan el güero Rodríguez Alcaine, quien ya estaba enfermo, quien no fue un líder muy convincente, no pudo realmente con la poderosa CTM y esta organización empezó a disminuir. La CTM llegó a tener hasta 50 diputados en una legislatura y 3 o 4 senadores. Como dice Raúl, también impuso gobernadores y no pocos funcionarios en el gobierno federal y también en los gobiernos estatales. Esto empieza con Vicente Lombardo Toledano, como decimos, en 1936. Después sigue Fidel Velázquez, quien en 1941 toma el mando de la CTM y después de 7 años lo deja a uno de sus amigos de los llamados 5 lobitos. Y bueno, sigue corriendo los años y Fidel Velázquez vuelve a agarrar el poder en 1950, es decir, sumando los años de su primer periodo y del segundo, Fidel Velázquez gobernó a la CTM primero 6 años y luego 47. 53 años con ese poder que nadie como él lo pudo realizar. Y recordamos que él empieza, como dice mucha gente, como lechero en el Estado de México, aunque también es cierto que se inició como aprendiz de carpintero y viendo que en la Hacienda del Rosario había malos tratos para los trabajadores, es cuando crea el primer sindicato. Y así se va Raúl hasta que llegamos a la época de Rodríguez Alcaine. ¿Qué sucedió en ese periodo? Bueno, no cabe duda que, como le decían la güera Rodríguez Alcaine, de un gran ingenio, no como el de don Fidel Velázquez, que tenía de verdad un sentido del humor y frases muy oportunas en momentos políticos importantes. Los choques constantes con la prensa de Rodríguez Alcaine, Las frases. sí, por ejemplo,
Dije, oiga, señor secretario de la CTM, ¿me puede usted decir tal? Pues primero présteme a su hermana, le contestaba al reportero. Y luego subía de tono en las frases, Sí, ya era muy lépero. sí, con insultos. Rodríguez Alcaine tenía como origen ser primero electricista del sindicato de electricistas y luego ya gente de Fidel Velázquez, aficionado al baile en salones como el California y el Colonia. Y siquiera bailaba bien. Bailaba muy bien, decían que bailaba en un ladrillo y le sobraba terraplén. Era todo un ejecutante en el baile, un bailarín con zapatos blancos, que un día la mamá de él se los tiró por una ventana de un edificio en el que vivían ahí por Fray Servando. Ponte a trabajar en lugar nada más de estar viendo a qué salón vas a ir y que le avienta los zapatos y ahí baja Rodríguez Alcaine a la calle a rescatarlos ya pasadas llantas, etcétera. Vayan ustedes, Raúl, en manos de quién vino a parar la CTM después de la de Fidel Velázquez. Pero muerto Rodríguez Alcaine, llega otro dirigente que no fue mejor que Rodríguez Alcaine, que fue Joaquín Gamboa Pascoe, del que ustedes seguramente se han dado cuenta o reconocen o se acuerdan de una cantidad de anécdotas inauditas de Joaquín Gamboa, porque desde que entra a la CTM, pues como tinterillo, como ayudante, se empezó a andar en viajes internacionales. Llegaba, por ejemplo, del Lejano Oriente con cargamentos de marfiles. Bueno, él era un cazador profesional. En su casa del Pedregal tenía piezas cobradas en cacería, pero impresionantes. Alces, tigres, en fin. Y también una colección de carísimos automóviles en su casa. Cierto. O sea, vean, aunque Fidel Velázquez siempre fue de muy buena posición, pero por lo menos era propio. Se cuidaba de la imagen, no traía relojes fastuosos, ni traía automóviles de millones y millones de pesos. Escoltas. Él cuidaba la imagen, lo cual no sucedió con Joaquín Gamboa Pascoe, Exacto, sí. que era fastuoso. Y ostentoso, ¿no? Hace poco me platicó un líder de la gastronomía que lo fue a ver para que le ayudara a resolver un problema que tenía con la Croc y muy del estilo de Joaquín le dijo, no, a mí no me traigas problemas, a mí tráeme mi dinero. Y eso era Joaquín. Y bueno, han pasado otras historias, o conocemos otras historias como esa de las estatuas, que hace un año precisamente, cuando la CTM cumplió 79, que fue cuando el propio Joaquín develó su estatua de bronce de 2 metros de altura. Sustituyendo la que había puesto ahí el Comité Ejecutivo de la CTM en memoria de don Fidel Velázquez. Quitó a Fidel y puso su escudo. Y también la de Rodríguez Alcaine. Y también la de Rodríguez Las Alcaine. hizo a lados secundarios, donde no se vieran tanto Sí. como la de él. Y ahí sigue. Uno se pregunta, ¿los actuales CTMistas van a soportar cuánto más tiempo esa grosería que se le hizo al propio Fidel y a la propia Central Obrera? Pero además, Raúl, con estos dos últimos líderes que estamos hablando después de Fidel, la baja de la Central Obrera se debe, entre otras cosas, a que el PRI, el Partido de Acción Nacional, ya no la toma muy en cuenta para la nominación de candidatos a diputados, a senadores, a gobernadores, como siempre sucedió con el propio Fidel Velázquez. Está hecha a un lado. Tanto, Raúl, que algunos de los jóvenes que están ahí en la CTM no saben qué hacer, se sienten abandonados, piensan que su central pudiera desaparecer en poco tiempo y hasta dicen que sí es conveniente salirse del PRI y crear un nuevo partido con la CTM. Es una aberración. Lo cierto es que eso es cierto, no hay una sensación de un destino, no hay capitán de timón, vamos, no se sabe a dónde va ese barco, y en lo que sí hay una realidad es que
no tiene lo que fueron votos reales, garantía de constantes triunfos del PRI durante 70 años. Eso ya no está. Ah, no está. Y además otra cosa, no tienen tampoco candidatos que vayan a proponer a la Diputación o a la Senaduría o incluso a la Asamblea del Distrito Federal hablando de sindicatos en la capital. Hablando de sindicatos y sindicatos poderosos, pues se le fue el de los telefonistas, ¿tú te acuerdas de esa historia? Francisco Hernández Juárez, precisamente, era el que encabezaba el movimiento que tiró a Salustio Salgado, que era el secretario del sindicato de telefonistas, y entonces allí a un lado del Monumento a la Madre eran las oficinas de este sindicato y él, el propio Francisco Hernández Juárez, me declaró a mí que era solo por un ejercicio esa secretaría. Se ha sido reelecto 14 veces. Y fíjate, otros poderosos sindicatos que siguen con el logotipo de la CTM, pues por conveniencia. Tenemos el sindicato de los petroleros, que se le ha hecho a un lado. Tenemos el sindicato de los electricistas, que se le ha hecho a otro lado. Tenemos el sindicato de los mineros, que también está alejado de la CTM. O sea, estos sindicatos siguen utilizando el logotipo de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, bueno, porque eso es lo que permite también el cobro de cuotas a los trabajadores. Todos los sindicatos, los grandes y los pequeños, se dicen setemistas porque utilizan ese nombre para imponer las cuotas a los trabajadores de sus respectivos gremios. Pero esa es una cosa y luego se olvidan de la propia central a la que pertenecieron y por eso estas se encuentran en el abandono. Así es, y otra cosa muy importante, Félix, como bien lo apuntas, es el hecho de que no hay una cabeza importante que vaya a sustituir en la Secretaría General. Por ahí pasaron grandes líderes de trabajadores, el mismo Fernando Amilpa, cuyo auditorio de la CTM lleva su nombre, pero y otros más, los sindicalizados estibadores de puertos en Veracruz, por ejemplo. Pues los azucareros, los Todos, textileros. los maestros, incluso, ¿no? Incluso los maestros, incluso en un tiempo, bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se decía setemista, Sí. que después la profesora Elvester lo separó, pero bueno. Como separó del PRI Francisco Hernández Juárez al crear la Unión Nacional de Trabajadores, la ONT, y siendo eso, él es el líder del sindicato de telefonistas también. Pues en estas condiciones se encuentra la que fuera gran poderosa central y su actual dirigente no ha dado color, sigue en las tinieblas y lo único que se sabe es que en estos días propuso que un setemista sea el que ocupe el mando del Infonavit, de donde salió Alejandro Murat, quien precisamente acaba de tomar protesta como candidato al gobierno de Oaxaca. En esas está la CTM y quién sabe qué vayan ustedes y vayamos a ver en los próximos días o meses de este organismo que, como les hemos dicho, fue tan fundamental en el movimiento obrero de México. Pues así vamos, mi querido Raúl. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.